buenas noches. Primero que todo, pues quiero agradecer al Parque Explora por esta invitación. Para la Fundación Mar Viva, pues es una oportunidad muy grande de compartir con ustedes lo que hacemos. El tema del manglar es la conservación del manglar es uno de los temas que tenemos en la Fundación Mar Viva como prioritario, y creo que poder informarle a la gente lo que estamos haciendo es una forma de dar herramientas para que también se hagan ustedes mismos su opinión sobre lo que se puede hacer para conservar estos ecosistemas. Antes de empezar, pues brevemente, la Fundación Mar Viva es una ONG que trabaja en Panamá, Costa Rica y Colombia. Específicamente estamos localizados en la costa pacífica, en lo que llamamos el Corredor Pacífico Oeste Tropical, que va desde las islas de Cocos en Costa Rica hasta Galápagos en Ecuador, pasando pues por todo este cinturón de islas desde Malpelo, Gorgona, Coiba y demás. El objetivo de la Fundación es lograr la conservación y el uso sostenible de los recursos marino-costeros. La Fundación, como su nombre lo dice, trabaja específica y únicamente en las áreas marino-costeras y sus recursos asociados, y muy enfocado al trabajo con las comunidades de usuarios, las comunidades que viven asentadas en esas zonas. Por ello, el tema, como vamos a ver, del manglar es un tema que para nosotros es muy importante, porque no es solamente la importancia de la red de vida y la biodiversidad que encierra, sino también cómo toda esa biodiversidad es, a final de cuentas, el sustento y la base de la economía y la vida de una cantidad de personas que viven allí. Entonces, reitero las gracias al Parque Explora. Yo quiero empezar la presentación con un corto video, muy corto, son 10 minuticos, de un videíto que hicimos con precisamente las comunidades del Golfo de Trebujá, la gente que vive en Nuquí, cerca de Nuquí. Y con esto pienso que tenemos un abrebocas muy interesante para luego conversar por unos minutos en el tema del manglar. 7 de la mañana, 3 minutos para las 7 de la mañana. Que Dios bendiga a toda la población de Nuquí, y en especial, y la Virgen del Carmen acompañe siempre a todas las personas que van a estar hoy en el Cineforo aprendiendo la conservación de los manglares. Encarecidamente le ruego a toda mi comunidad en general para que llegue al recinto del Consejo Municipal a las 4 de la tarde, para que usted aprenda a manejar, aprenda cómo se conservan los manglares de nuestro municipio, de Jurubirá hasta Rusí. Muchos manglares en Trebujá, muchos manglares en Jurubirá, aquí en Nuquí, en los esteros de Coquí. Así, señor y señora, están invitados, profesora Francia. ¿Cómo amaneció? Buenos días. El manglar es muy importante conservarlo porque es el ecosistema que últimamente nos está dando la vida. En el manglar conseguimos lo que es la piangua, el camarón, la langosta, conseguimos el cangrejo, que está en vía de extinción, que poco a poco por la basura y por la no conservación se está extinguiendo. Sin manglar estaríamos prácticamente que perdidos, borrados del mapa, porque es lo que tenemos más inmediato a hacer uso de ello. De allí depende mucha vida, depende mucha la vida económica, alimentaria de estas comunidades del Pacífico, especialmente la de Coquí. Después de nosotros tener tanto tiempo en manejar el manglar, igualmente nos dimos cuenta que no había la abundancia de piangua, los cangrejos, hay un cangrejo que le dicen meón, que hasta ahora, en este momento, nos vemos que todavía no hay de la cantidad que había. Diferentes especies, hasta de peces, hemos encontrado de que ya no es tan abundante. También una problemática era la leña, el mangle. El mangle parece de que se cortaba demasiado y gente de vecinos lo vendían a Nuquí. Otro problema que tenemos en este medio es el río. El río nos está llevando casi todo el pueblo. Usted nota que el ecosistema está viniendo hacia acá, todo lo que la tierra se está llevando, el río está llevando, lo está pasando al lado de allá. Porque anteriormente el manglar no se miraba como
como la parte monetaria, sino para extraer la comida y ya. Hoy se ha venido talando de una forma indiscriminada y eso ha causado que muchos manglares, muchos de los ríos se han erosionado. La misma gente nativa de acá de la región se está dando cuenta de la sobreexplotación que está viviendo el manglar. Si nosotros vemos que algo se está dañando, nosotros tenemos la capacidad de ver cómo lo recuperamos. Nace la idea o la necesidad de que esto le tienen que poner un rumbo y tenemos que saber para dónde vamos. En esta zona de aquí, hoy le queremos decir que debemos conservar la zona deteriorada. Ay, mi coquín, ay, mi coquín, ay, mi coquín, ay, mi coquín. Frente a la problemática que tenemos del manglar, nosotros decidimos hacer nuestros planes de manejo. Para mí un plan de manejo es reservar un poco lo que uno tiene en su comunidad. Aprender uno cómo a manejar, a cuidar los manglares. Decidimos hacer un plan de manejo porque miramos que hacia el futuro puede venir mucha gente de afuera por medio de la carretera. Y si no estamos reglamentados, no podemos meter el orden dentro de las comunidades. Se han visionado ciertas locomotoras que hay a nivel nacional, o sea, los grandes megaproyectos que están dispuestos para Colombia. Uno de esos megaproyectos es la carretera al mar y el otro es el puerto de Tribugá. Y la comunidad tiene que estar preparada para todo lo que viene, los conflictos de territorio. Van a venir gente foránea a querer quitarnos nuestros territorios, aprovechar lo que ya está hecho. Entonces es mejor como estar preparado. Durante el plan de manejo que estamos haciendo con Mar Viva es bonito porque no solamente lo está haciendo la organización o los expertos de la organización ni los biólogos de la organización, sino que es toda la comunidad está involucrada. De que la comunidad en realidad es la que está diciendo lo que queremos es esto y cómo lo queremos. Y para conseguir eso que hemos hecho, lo hemos metido al manglar a decir, vea, conozcamos lo que tenemos y aprender de lo que traen los biólogos, la gente de afuera que nos está acompañando. Le hemos podido entender cómo se hacen unos transectos, cómo hacemos para darnos cuenta cuántas hectáreas de manglares tenemos, cuántos árboles de manglar tenemos en una hectárea. Entonces le hemos dado de cuenta un poco de cosas y que prácticamente también hemos participado en eso. Se hicieron una serie de talleres con ellos en donde ellos decían, bueno, nosotros tenemos tantas hectáreas de manglar o tenemos este manglar en estas condiciones. En esta zona de acá tenemos una zona que está muy afectada, en esta tenemos una que está muy conservada y en esta otra tenemos una que es donde más hacemos uso de ella. La zona de uso de preservación no la podemos tocar porque de ahí es que va a salir, digamos, los peces, ya después criados para la zona de uso sostenible, para que los podamos coger y podamos comer. El mangle de allá no se puede cortar porque lo tenemos como preservación. Y las pianguas de allá tampoco las podemos sacar porque de allá es que va a salir la semilla para la zona de uso sostenible. Y la zona de recuperación también decimos que no la podíamos tocar durante un tiempo, aproximadamente unos 10 años, para que se pueda recuperar. Ahí ya se van a establecer normas, reglas que tienen que cumplir la gente que viene. Tienen que cumplir lo que ya está hecho, que hemos hecho nosotros. De las reglas de la zonificación, esta es una de las reglas que nosotros como comunidad establecimos. O sea, la piangua que tiene menos de 5 centímetros no la debemos sacar del manglar. Nosotras como piangueras de su comunidad lo decidimos así. Si la gente toma conciencia, se recupera. Y si hay la forma como que se hagan algunos proyectos productivos de que la gente pueda dedicarse, en vez de ya cortar la leña, pueda hacer otra cosa distinta y que pueda tener recursos. Una de las líneas del plan de manejo es el fortalecimiento del ecoturismo para el municipio de Nuquí. Y para todos los vecinos que quieran trabajar el plan de manejo,
Creo que el ecoturismo es una herramienta clave para desarrollarlo y hacer que el manglar sea más eficaz y mejor manejado. Yo siempre he dicho que una sola golondrina no hace patria, ni hace verano, ni hace invierno, no hace nada. He dicho de que si nosotros no nos unimos en estos pueblos, no nos va a sacar nada. Es muy importante que Marviva, W, el ministerio, todas esas instituciones que están allí, de verdad que es muy importante que estén acá, que estén unidas con nosotros y que saquemos este proyecto adelante. Y es muy valioso y al final yo digo, al final ya es tarde, porque esto tenía que haberse hecho mucho antes, pero al final no. Las cosas llegan cuando tienen que llegar. Bueno, yo quería empezar con este video porque creo que es importante ver las cosas, escucharlas desde la gente que vive en el manglar, que usa el manglar y que ha dependido y ha vivido toda la vida en el manglar. Vamos a conversar un rato, algunos minutos, vamos a apoyarnos en una serie de fotografías. Veo que el público es bastante diverso y es un reto también para hacerlo más sencillo y claro posible. Quiero que esto no sea un monólogo y que al final podamos tener la posibilidad de intercambiar y de hacer preguntas. Pero voy a tratar en todo caso con las diapositivas que les traje de lograr que salgamos de aquí todos enamorados del manglar y con ganas de ir a meternos allá y dejar a un lado el cuento de que eso está lleno de zancudos y que es puro barro y que ya no me meto y que es muy complicado. Ustedes vieron un poco cómo funciona. Muchas de las fotos que tengo son producto también de este mismo trabajo que se hizo con estas comunidades del video. Pero sí creo que es importante para poder tomar decisiones de manejo y tomar decisiones y compromisos como personas sobre lo que podemos hacer por el manglar, primero entender cuál es la importancia real del manglar, por qué vale la pena conservarlo, qué es lo que ofrece, qué lo hace tan diferente. Entonces, cuando nosotros vamos al mar, normalmente, incluso nosotros los paisas vamos mucho a Coveñas y Tolú, y vamos mucho a Capurganá, vamos mucho a Nuquí también y a Vallasolano. Yo diría que somos los que más vamos a esos sitios y cuando llegamos en el avión, generalmente lo primero que vemos es el mar y a medida que nos vamos acercando, vamos encontrando las líneas de playa, entre las playas unas rocas o acantilados que a veces cuando uno camina de playa en playa tiene que pasar descalzo y aparecen riachuelos y desembocaduras de pequeños ríos o ríos muy grandes que están todos dominados por unas manchas verdes que son unos bosques que crecen curiosamente precisamente en la zona donde el mar se conecta con la tierra y se mezcla con los ríos con el agua dulce. Esta foto es de la zona de Nariño, donde tenemos pues obviamente los manglares inmensos, mucho más grandes que en las demás regiones de Colombia. En el Caribe, como vamos a ver más adelante, pues hay un desarrollo muy diferente de los manglares, pero digamos que el ecosistema de manglar como tal en la zona del Pacífico tiene ese desarrollo por una serie de características que les voy a nombrar ahorita. Cuando uno habla del manglar cree que todo el mundo sabe ya qué es el manglar. Sabemos que es un bosque que tiene zancudos, pero realmente el manglar es un bosque, es un sistema, un ecosistema que ha tenido una adaptación, unas estrategias para poder crecer en unas condiciones muy, muy particulares. Y aquí tengo algunas, no hace falta que lean todo eso, sencillamente hay que entender que el bosque de manglar existe solamente en aguas que en promedio anual no bajan de 20 grados centígrados, es decir, las zonas del trópico y subtrópico. Son árboles y sistemas que crecieron, como les dije, en las zonas donde se mezcla el agua salada con el agua dulce, es decir, aguas salobres,
y cuando eso conforma grandes extensiones y cuerpos de agua, estamos hablando de zonas estuarinas, y todos los esteros, como esos que vimos en la foto anterior, pues son zonas donde, dependiendo del nivel de marea, esas mezclas de salinidad se van dando. El hecho de que sea precisamente un área sometida al oleaje permanente y inundación permanente hace que el suelo y el sedimento sea muy inestable, muy fangoso, mucho barro, como vieron en el video, y el bosque tuvo que adaptarse para poder aguantar y poder crecer en ese tipo de suelos inestables. Al estar sometido a inundaciones, también tuvo que inventar una serie de sistemas para poder intercambiar gases y no ahogarse. Y al igual que para poder controlar el exceso de sal, inventó también un sistema, que lo vamos a ver ahora más adelante. Y el manglar pues, aprovechó también la posibilidad de que si el sustrato estaba inundado, sus semillas pudieran dispersarse lo más lejos posible y lograr crecer en extensión. Por eso sus semillas o propágulos pues, finalmente son un sistema de semillas flotantes que le permiten ganar terreno. Esto es lo que les acabo de decir. Entonces ahí vemos claramente todas las manchas negras que ven ustedes entre las dos líneas son las zonas de manglar en el mundo. Si ustedes se ponen a ver, con excepción de pronto del sur de Australia, prácticamente todas las formaciones de manglar en el mundo están en ese rango intertropical que les acabo de decir, en donde las temperaturas promedio no bajan de los 20 grados en el año. A nivel de Latinoamérica, pues Colombia es un país que tiene muy buena formación de manglar. Estamos en el tercer puesto, digamos, después de Cuba, México. Y esto es interesante, aunque los datos para Colombia desafortunadamente no son muy exactos. Digamos que la información disponible oficial sobre la extensión de nuestros mangles toda la vida ha variado demasiado. Y eso hace que se dificulte en este momento saber exactamente cuál es la tasa de, digamos, de tala y de disminución de áreas de manglar después de los últimos 50 años. Pero hay unas tendencias que nos muestran, como vamos a ver más adelante, cuál es el estado actual. En el Caribe tenemos las zonas oscuras que ven ustedes aquí. Está la Ciénaga Grande de Santa Marta, la isla de Salamanca. ¿Me muestras dónde está el botoncito rojo? ¿Cuál es? Sí, pero no lo veo, no me salió. Bueno. Entonces tenemos básicamente en todo el Caribe solamente formaciones importantes en la Ciénaga Grande de Santa Marta, isla de Salamanca, la zona de Cartagena y Golfo de Morrosquillo, y la zona aquí al sur del Urabá. Básicamente esas son las formaciones que hay de manglar. Y en el Pacífico, en cambio, ustedes ven desde Panamá hasta el Ecuador, prácticamente toda la mancha negra que ustedes ven ahí, continua desde Cabo Corrientes hacia el sur, son manglares. O sea que casi que está concentrado todo, y ahorita les voy a explicar un poquito la razón de ese gran desarrollo en el Pacífico frente al poco desarrollo que hay en el Caribe colombiano. Esta es una tablita que me interesa mucho porque es para mostrarles lo que les decía. Aquí está, ¿sí? Es muy chiquita la bolita. Aquí en el Caribe, si ustedes ven un poquito los datos que tienen diferentes fuentes, las extensiones para el país varían mucho. Y hoy en día siguen variando así. Tenemos estimaciones de 440.000 hectáreas frente a lo que tenía el Ministerio y el Inderena, que eran de 358.000. Pero digamos que de todas formas esa es la información que tenemos que manejar para suponer un poco cuál es la tendencia actual. Y a nivel de distribución, si ustedes se dan cuenta de lo que les digo, prácticamente en el Magdalena está concentrada el mayor porcentaje del manglar que hay en el Caribe, y en la costa nariñense está concentrado la mayor extensión de manglar de todo el Pacífico. Casi el 80% de los mangles de Colombia están en el Pacífico colombiano. Solamente hay un 20% en el Caribe, y ahorita les voy a contar un poco por qué. Aprovechemos esta diapositiva, que es solamente el departamento de Nariño. Ustedes ven todo lo que hay aquí en color en la costa nariñense son manglares. Aquí los datos lo dicen por sí solos. El 47, casi el 50% de los manglares de toda la costa del Pacífico están en ese departamento únicamente. Y si ven la mancha rosada al norte, que es el Parque Natural Sanquianga, podemos ver la extensión que puede haber desde la línea de mareas hasta el mar. Y hay zonas donde podemos llegar a 30 kilómetros de manglar desde la línea de mareas hasta el mar, cosa que no ocurre en el Caribe o que no ocurre, digamos, al norte del Chocó. Y esto se debe precisamente a la disponibilidad de sedimentos para que el manglar pueda extenderse. Básicamente, donde hay áreas de grandes ríos que aportan sedimentos suficientes, donde la plataforma del mar es plana, ahí es un sitio propicio porque todos estos grandes ríos que aportan nutrientes depositan los sedimentos necesarios para que se desarrolle el manglar. Entonces, la razón por la cual ocurre esto. Lo otro es que en el Pacífico tenemos una marea que puede variar hasta 4,50 metros. Cuando uno se baña en el Caribe, si vamos a Tolú,
tiramos la toalla, nos acostamos y jamás nos va a llegar el mar a llevarse la toalla. En cambio, en el Pacífico, si uno se acuesta en Nuquí, pone la toalla aquí y en 2 horas el agua ya está allá y la toalla está flotando. Entonces, ese rango de mareas hace que la influencia precisamente de aguas salobres hacia el interior de esos ríos sea muy extensa y permite el desarrollo apropiado de ese sistema. Aquí esta tablita que hay aquí, nos muestra básicamente las especies que hay. Generalmente los estudiantes normalmente les preguntan cuántos manglares o cuántas especies de mangle hay en Colombia y demás. Digamos que eso no es lo importante es que tenemos una variedad interesante de especies, alrededor de 7 y 8, y en eso los taxónomos tampoco se han puesto de acuerdo, pero lo importante es que tenemos esa distribución de mangles en todo el país y asumen diferentes nombres de acuerdo con las regiones. Ese es el mangle rojo, el más conocido por todos. Ustedes van a cualquier parte de Colombia, el que domina es el mangle con estas pulcros o zancos que le permiten adaptarse precisamente a esos suelos fangosos muy blandos, inestables que veíamos ahora. Tiene un sistema de poritos y de lenticelas en las raíces que le permiten precisamente todo ese intercambio de gases y la disminución de la concentración de sal al interior. Y tiene, aquí no se ve muy bien, pero si ven el palito que está colgando aquí, es el propágulo o la semilla flotante que tanto se conoce, que es la más común, que incluso se utiliza ya como planta ornamental en algunos sitios del mundo. Las diferencias entre estas 3 especies de mangle rojo que existen en Colombia básicamente se logra analizando las flores que hay aquí, que son diferentes. De resto, las características de los mangles rojos son muy similares. Este mangle lo llaman caballero, rojo, blanco y concha, depende del sitio, pero este fue el mangle que fue explotado en los años 50 y 60 para su corteza, para la extracción de taninos. Hubo en Colombia una explotación muy fuerte industrial, comercial, que cubrió toda la costa del Pacífico, incluso hasta Jurado, y muchas áreas de manglar fueron prácticamente acabadas a raíz de la utilización de esa corteza para tanino. Este era el mangle que se utilizaba para eso. El otro es el mangle negro, que en la costa caribe lo llaman salado o iguanero. Es muy común el iguanero porque tiene un sistema para botar la sal debajo de las hojas que lo vuelve muy atractivo para las iguanas, y por eso el iguanero lo llaman así, porque en el embés o la parte de abajo de la hoja en el Caribe a veces logra uno ver una película muy blanca y se ven los árboles plateados, y es ahí donde la iguana viene a hacer su alimentación. El mangle negro va muy de la mano con el anterior en cuanto a los sustratos blandos. Tiene una característica y es desarrollar unos neumatóforos o palitos que le ayuden a hacer el intercambio de gases muy grandes, y uno sabe que hay un mangle negro cuando encuentra esto. Y como ven, las semillitas, los frutos y el tipo de hoja y inflorescencia son muy diferentes al mangle anterior, el mangle rojo. El mangle piñuelo, este es un mangle que es muy común en el Pacífico y es casi exclusivamente del Pacífico colombiano, pues del Pacífico, y se caracteriza básicamente porque coloniza suelos muy duros, muy rocosos, le va muy bien allí. Tiene este tipo de raíces como en forma de pirámide que le ayudan a adaptarse a ese tipo de suelos. Tiene muy desarrolladas las lenticelas o los poritos que les digo para intercambiar sal y para poder hacer intercambio de gases. Y el nombre de piñuelo un poco se debe a la forma de sus hojas, que son muy parecidas a las hojas de la piña, y por ello se le dice así. Este es el mangle que domina especialmente el norte del Chocó, donde tenemos la serranía del Baudó, donde los sustratos son muy rocosos y muy duros. El caso de la ensenada de Utría, el parque Utría, domina esta especie. El mangle blanco tiene una característica muy particular, y es el que tiene estas glandulitas que ustedes ven aquí al lado de las hojas. De cada peciolito, a cada lado de la hoja tiene una glandulita parecida a la que tienen las gaviotas en la nariz, y ustedes han visto en el pico, para botar el exceso de sal. Entonces ahí vamos viendo que cada especie tiene un sistema para botar el exceso de sal diferente, uno a través de las hojas, otro a través de lenticelas en los troncos, y esta familia, donde está esta especie, lo hace a través de unas glandulitas que tiene aquí desarrolladas al lado y lado de las hojas. El mangle botón, para los que han ido a San Onofre, a Lorica, en fin, pueblos que quedan muy cerca, no directamente en el mar, encuentra uno esta especie en los antejardines y en los andenes, incluso podados en cuadritos muy bonitos. Es una especie que resiste muchísimo a pocos niveles de agua, y se ha dejado trabajar así de manera como de bonsai. Es muy común en la costa pacífica y Caribe en general,
y se caracteriza también por el mismo sistema de glandulitas que les dije del anterior y por estas moritas que son su sistema de pues, sus semillas o frutos para su dispersión. Como les digo, tiene una distribución pues, muy amplia en todo el país. Y este que es el nato, que para algunos biólogos debería considerarse una especie asociada más a los bosques de tierra firme ya, es el último que uno encuentra ya llegando al monte firme, donde ya el agua prácticamente se mantiene todo el día dulce, pero alcanza en mareas muy grandes a tener alguna salinidad. Y se caracteriza por tener una madera muy buena, utilizada mucho para las lanchas, y una semilla que puede llegar a tener el tamaño de un coco, que es la semilla más grande que existe en el grupo de los mangles. Todas esas especies individuales, todos los arbolitos que acabamos de ver, pues no viven solos, viven agrupados, dependiendo del tipo de sedimento, y las especies se mezclan en lo que llamamos asociaciones de grupos. Aquí podemos ver cómo en un mismo sitio uno puede encontrar unos piñuelos, que seguramente el suelo que hay en esta franja de aquí tiene unas condiciones un poquito más duras y más de roca que estas, y el mangle rojo, que le encanta desarrollarse en suelos muy fangosos, muy inestables, que es donde principalmente encontramos la piangua, que es esa concha que vimos que las mujeres extraen dentro del barro. Cuando el sedimento es muy homogéneo y todo es de sedimento inestable, blando, pues sencillamente domina el mangle rojo, que es este. Ahí se ve claramente una asociación o consociación dominada por una única especie de mangle rojo. Y este mangle, que es muy particular, que parece un paisaje lunar, también nos permite ver los niveles de mareas que puede alcanzar el agua en el Pacífico. O sea, de aquí hasta donde llegan las hojas prácticamente es cuando sube la marea. Ustedes lo ven aquí, uno puede bucear perfectamente cuando el agua está en su marea máxima, uno puede bucear perfectamente por entre estas raíces, y algunas de las tomas que vimos en el video anterior, que fueron subacuáticas, fueron tomadas al interior, digamos, entre estos manglares durante las mareas más grandes. En el caso del manglar, pues todos los esteros que les decía, todos esos esteros que hay aquí, que son enormes en la zona de Buenaventura, incluso con los que han ido a los esteros del Valle del Cauca, Nariño, hay hasta flechas que indican por aquí contravía, por aquí está el pueblo, por aquí es el otro. Es una red muy intrincada de autopistas acuáticas, pues son fundamentales para la distribución del agua que durante las mareas altas está drenando o mojando todas estas raíces. Entonces, todo tipo de contaminación que venga del mar y que penetra por el mar por estos esteros, pues estaría afectando directamente la calidad y las condiciones de estos manglares. El mangle, cuando uno lo ve, generalmente lo ve todo muy homogéneo, pero cuando ya empieza uno a hacer el detalle y a observar, pues comienza a encontrar una serie de socios, pueden ser como los quiches, una serie de vegetación asociada a los troncos y demás, muchas bromelias, muchas orquídeas, pero además de toda la cantidad de flora que pueda estar asociada, comienzan a aparecer toda una cantidad de animales de todos los grupos que ustedes quieran asociados a estos manglares. Algunos de interés para la seguridad alimentaria, otros no, pero lo importante es que todo eso que vemos ahí hace parte de una gran cadena trófica, una cadena alimenticia, donde el manglar, si ustedes ven el número 1 aquí, digamos, alberga determinado tipo de organismos en el sustrato, otro tipo de organismos se asocian a la zona de raíces, otros animales les encanta la zona de tronco y ramas, y hay otros animales como las aves, por ejemplo, que les encanta la zona del follaje, la parte de arriba. Quiere decir que todo este ecosistema, desde sus 4 estratos, está alimentando toda esta gran cadena trófica que hay aquí, que parte desde los microorganismos, parte desde las bacterias, parte del plancton y demás, y de ahí en adelante, pues ustedes saben ya toda la cadena trófica, incluso, si ustedes ven aquí, estamos mostrando nutrias, es decir, hay mamíferos que les encanta también ir a bajar al manglar, hay venados, hay cuzumbos, hay una cantidad de animales que, parecido a lo que hacen las dantas en el Amazonas, utilizan los manglares por su salinidad como áreas de salados, donde recuperan nutrientes, donde descansan, donde se cuidan heridas, etc. Entonces, desde el punto de vista de la biodiversidad, y como decía la presentación del afiche para la ponencia, es un tejido de vida muy importante y toda esa relación entre los componentes de esa diversidad depende del funcionamiento de absolutamente todos esos estratos de ese manglar. Los peces, todo el mundo cuando habla de manglares habla de que el manglar es el área nodriza de toda la pesca, y efectivamente,
Aquí solamente hay una lista de 30 y pico, pero son muchísimas más especies que en algún momento de su ciclo de vida pasan un rato por alguna razón en el manglar, bien sea por refugio, bien sea por alimentación, bien sea por reproducción, etc. Entonces es muy importante entender esto porque a veces la gente cree que solamente es la capa vegetal y los bosques lo que se está alterando, pero cuando estamos hablando del deterioro de un sistema como este, estamos hablando de una red muy, muy compleja de relaciones entre animales. Y la pesca comercial depende mucho como lo vamos a ver ahora, depende muchísimo de las etapas juveniles de muchas especies aquí en el manglar. Los famosos ermitaños que viven buscando todas las conchas y todos los espacios que encuentren disponibles en conchas, hasta en tapas de desodorante, se meten allí. Aquí abro una anécdota: en la isla Gorgona, los que han ido a Gorgona encuentran en el comedor una foto de un cangrejo ermitaño metido en una tapa precisamente de desodorante, y el mensaje es: no se lleve toda esa cantidad de conchas y caracolitos que precisamente son el posible albergue de una cantidad de animales como este. Las jaivas, estos cangrejos que ya no se comen, son animales que juegan un papel importantísimo en la cadena, y los caracolitos que vimos en el video. Les decía que las bromelias y las orquídeas son dos de los grupos, digamos, vegetales asociados al manglar muy importantes. Aquí vemos los quiches que albergan ellos mismos al interior del manglar, pero ellos mismos adentro de sus hojas una diversidad muy grande, y ha sido objeto de estudios incluso en la Universidad de Antioquia muy fuertes también, porque se ha visto que estos quiches se han vuelto también reservorios con agua para muchos zancudos, y de pronto han sido como ambientes propicios para mosquitos y transmisión de malaria. Entonces ha habido una cantidad de estudios al respecto. Esto que se ve cafecito aquí, que son las algas, es muy importante. De ahí dependen la alimentación de una gran cantidad de crustáceos y animalitos. Y como les digo, lo que estaba repitiendo ahora en la diapositiva anterior, todo esto es posible si el buen funcionamiento del manglar se mantiene y si el estado, digamos, de la capa boscosa vegetal está en buen estado. Digamos que hasta aquí uno diría que la parte de biodiversidad es fundamental y la importancia del ecosistema de manglar es muy claro. Cogí un ejemplo, incluso aquí en el dibujito, cogí un ejemplo aquí para mostrarles un poco cómo funciona la relación de los animalitos como el camarón. Ustedes saben que el camarón del Pacífico, que se captura en los barcos de arrastre que se exporta a Estados Unidos y a Europa, tiene un ciclo de su vida asociado a los estuarios y zonas de manglar. Aquí está el manglar. Y así es como ocurre. En algún momento de sus fases de larva, poslarva y demás, sale a mar abierto, es capturado allá y vuelve y se reproduce en las zonas de manglar. Al acabar con la zona de manglar, estamos cerrándole prácticamente ese ciclo del camarón. Y el caso de la piangua, solo traigo esos dos ejemplos porque el uno tiene una importancia económica muy fuerte. Colombia exporta camarones a partir de eso. Y la piangua, que les ponía el ejemplo de la gente de Nariño, que vive mucho de eso, igual, no solamente el caso de la piangua, hay otros grupos de moluscos que tienen sus fases juveniles desde el huevo en el agua y vuelven, y apenas desarrollan un sistema para poderse pegar al sedimento o a la raíz, quedan ya metidas dentro del manglar. Sin el manglar, pues esta especie no tendría dónde desarrollarse. Entonces, todos esos recursos que están disponibles ahí y que son parte de la biodiversidad del manglar, pues se vuelven ya recursos, se vuelven ya bienes, se vuelven ya servicios también que ofrece el manglar. Y aquí tenemos un ejemplo de dos niveles. El 2 es el nivel, digamos, de utilización comercial, donde tenemos la gran exportación de camarones, como les decía, la pesca, madera a gran escala, papel, piscinas camaroneras, que es lo que está allá arriba, que digamos que uno puede decir que han sido como los factores generadores de mayor impacto, si hablamos de términos de deterioro del manglar. Y aquí abajo en el 1 tenemos todo lo que tiene que ver con el uso de recursos por parte de las comunidades que viven. Aquí vemos la casita metida entre el bosque, que viven en la orilla del mar, asociadas al manglar, y que obviamente pues, utilizan absolutamente todos los recursos disponibles. La madera para varas, las casas para la construcción de casas, la piangua que ya la vimos, y el camarón, las jaivas, el pescado, las iguanas, las ostras, la pesca en general. Esto es muy importante, el consumo todavía de leña, que lo vamos a ver ahora en imágenes, como fuente de energía para la cocina, sigue siendo la alternativa para mucha gente en sitios donde llevar pipetas de gas es muy costoso y vale mucho más para la gente que no tiene tampoco generación de ingresos, y es uno de los temas que se está trabajando con fogones más ecoeficientes, fogones que consuman menos leña, etc.
Entonces es importante tener en cuenta que todas esas comunidades que les mostraba en el video, pues prácticamente tienen una relación con el manglar y sus recursos muy, muy estrecha. Esta es una lista que no nos vamos a detener allí, puse en rojo como los que me parecen más importantes, pero es una lista que hicieron varias comunidades de Nariño sobre los bienes y servicios que para ellos ofrece el manglar. Y aquí están en rojo, digamos, los principales, lo de las inundaciones y tormentas. O sea, la gente no sabe, pero en el año 1979 Colombia tuvo un maremoto en la zona del Pacífico sur colombiano, en la zona de Tumaco, Cauca y demás, en Nariño y Cauca. Tuvieron una ola, no del nivel del tsunami de Asia, pero sí hubo una ola grande que mató miles de personas, y gran parte de las comunidades que lograron salvaguardar un poco a la gente y salvarse fueron las que tenían todavía sus manglares en muy buen estado. Uno va a pueblos en este momento como de Santa Bárbara del Mar y encuentra la plaza del pueblo, la cúpula de la iglesia todavía metida como 40 metros, 50 metros dentro del mar, más abajo de las mareas. El control de la erosión, lo decía uno de los personajes que estaba en el video, muchos de los pueblos del Pacífico tienen ya planes de reubicación precisamente por haber acabado con el mangle que protegía sus orillas. Entonces están en este momento con el problema de que los ríos con las crecientes están llevando absolutamente todo lo que es la costa y el sustrato sobre el cual están construidas sus casas. Esto del enriquecimiento de aguas costeras es muy importante. Todos esos ríos grandes del sur, por ejemplo, del Mira, Sanquianga, Satinga, etcétera, unos ríos que hay en Nariño y Cauca muy grandes, transportan una cantidad de nutrientes que sin el manglar saldrían simplemente derecho al mar. Los esteros y los manglares sirven precisamente como sitio de enriquecimiento de esas aguas costeras porque retienen todos esos nutrientes. Ya vimos claramente la importancia de los manglares como hábitat para especies de flora y fauna, mantienen la biodiversidad que existe en las zonas marino-costeras, producen alimento. En los casos de Ecuador y Colombia tuvo su época de oro con la acuacultura de camarón, por enfermedades que tuvo el camarón y después la enfermedad del dólar y la devaluación, el camarón quebró en la zona del sur de Colombia. En este momento hay unos intentos del INCODER por volver a reactivar algo de esas piscinas, pero es uno de los ejemplos fuertes de cómo uno puede sustituir un área de manglar solamente por una piscina de camarón con las consecuencias que estamos viendo ahora. Proporcionar hábitat para los humanos, ya vimos que estas comunidades están todas ubicadas a lo largo de la costa, aprovechando estas áreas de manglar y las desembocaduras de todos los ríos, y la gente pues de ahí obviamente genera empleo. Ya vieron el caso, por ejemplo, del turismo, ahí, eso está muy de moda ahora, todos los senderos ecológicos en los manglares, todos los paseos en lancha, en kayak, en canoa, todo eso está, digamos que en las listas que tienen las comunidades como alternativas productivas a esos esfuerzos de conservación está el tema del turismo. La recreación, y aquí digamos que estos tres últimos puntos los pongo en rojo porque es importante que para la gente que vive en esas zonas no es solamente el recurso y la extracción como tal, sino que tienen una serie de una importancia, digamos, de espiritualidad, sentido de pertenencia, lo ven como una zona de recreación para sus habitantes y para ellos es el mantenimiento de una herencia cultural, pues todas estas comunidades definitivamente se han formado ahí y se han consolidado desde hace muchísimo tiempo en estas áreas. Ese es el caso que les decía, el turismo en los manglares. Hay países como Costa Rica donde esto está completamente desarrollado, Colombia estamos empezando, incluso uno va sin ir tan lejos a Coveñas o a Tuluá y a uno le ofrecen el paseíto en lancha por los esteros de manglar que hay detrás de la playa, pero digamos que es un potencial muy grande precisamente por el atractivo estético que esto tiene. Definitivamente es un ambiente muy, muy particular, muy interesante, es muy raro y tiene la ventaja, por lo menos en el caso de muchos de los manglares que tenemos en Colombia, pues que puede ser visitado tanto en marea seca como en marea alta. Y los dos paseos en los diferentes momentos de marea son muy diferentes, lo que uno ve, lo que uno encuentra, la sensación de caminar en el manglar y meterse caminando entre el barro es muy diferente pues, al paseo en canoita con la marea grande. Pero no hay que olvidar que definitivamente pues, para la gente sigue siendo un espacio, más allá de todos los bienes y servicios que ofrece, un espacio del cual dependen, del cual viven y que, como vimos también en el video, pues, hay toda una iniciativa y hay toda una voluntad y interés en mantener y conservar estos manglares de alguna forma a partir de la participación misma de la gente. Las comunidades del sur y las comunidades centroamericanas, por ejemplo, usan mucho el carbón y en el Golfo de Morrosquillo también hay asociaciones de carboneros que han aprendido a manejar el manglar, sacándolo no como leña, sino ya como costales de
de carbón. Las varas de construcción siguen siendo típicas, lo hablábamos ahora con alguien afuera. En el Caribe vemos que todas las construcciones de la gente que monta hoteles y demás, además de construirse en muchos casos sobre áreas de manglares que fueron rellenadas, fuera de eso construyen todos los techos con varas de mangle y lo muestran como la gran madera exótica tropical, y eso está generando una presión muy fuerte. Lo vimos ahora, la sobreexplotación de la fauna, la piangua, ya les conté el caso ecuatoriano que se están llevando toda la piangua de aquí, y la señora que estaba usando el piangüímetro es porque en Colombia existe una talla mínima de captura que son 5 centímetros y la gente no lo está respetando. Entonces estamos en guerra con la piangua en el sentido de que si seguimos sacando las conchitas pequeñas no va a haber ni para ecuatorianos ni para colombianos. La ostra de mangle en Cartagena, ustedes van a Cartagena y les ofrecen la ostrica de mangle, pero nadie sabe que para coger la ostrica de mangle que el tipo le está ofreciendo a usted en la playa, cogió el machete y cortó la raíz completa. Entonces también hay que trabajar en ese tema. El tema de la babilla y las iguanas, hay zonas donde se consume mucho, ya la babilla prácticamente ni se ve en la zona del norte del Chocó. Y lo que les decía, que ha sido un poquito el tema y el ejemplo a no seguir, es lo que pasó en Isla de Salamanca y en la zona de Ciénaga Grande de Santa Marta. Los que han ido entre Barranquilla y Santa Marta han pasado el frente de bosques secos de manglar completamente chamizos, y fue precisamente por construcciones viales que no respetaron el flujo que debía haber precisamente de agua dulce y agua salada, y aumentaron la salinidad de la ciénaga, haciendo que todas estas especies de mangle se murieran. En este momento, desde hace muchos años, están abriendo nuevamente todos estos canales poco a poco, y en la medida que la salinidad se va restableciendo, se está viendo que el manglar comienza nuevamente a recuperarse. Pero digamos que en este momento uno de los problemas principales ya no son las piscinas camaroneras, es más bien la construcción de hoteles, carreteras, muelles, y hay sitios como pueblos como Vallasolano, Tumaco y Buenaventura, sitios donde la expansión urbana se está haciendo a expensas precisamente del manglar que da alrededor. Entonces es uno de los temas que hay que controlar ahorita. La contaminación es muy fuerte, el caso de Tumaco, que ha recibido incluso derrames de petróleo desde el Ecuador, se ha comprobado por estudios que han hecho que en menos de 15 años no desaparecen las trazas de hidrocarburos que se mezclan con el sedimento del manglar. Quiere decir que una contaminación de petróleo, como las que hemos escuchado en el Golfo de México y demás, en sistemas como estos, prácticamente se pueden demorar 30, 40 años en restablecerse completamente. La erosión, ya lo dijimos, pues la amenaza no es la erosión en sí, sino el corte de manglar que haga que la costa se pierda. Y hay un tema que es fundamental y que pues, tiene que ver con los efectos ya globales sobre los ecosistemas estratégicos como el manglar. Ya vimos que la temperatura es fundamental para el manglar. Crece en las orillas y se juega con el tiempo de inmersión y la profundidad a la que estén las mareas. Entonces, el calentamiento global del mar y el aumento de los niveles de los océanos pueden llegar a ser una causa que poco a poco acabe y vaya acabando los manglares a nivel planetario, no solamente a nivel colombiano. Aquí vemos un ejemplo de las tallas y tamaños que podemos tener de mangle. Digamos que esto no lo vemos en el Caribe tan grande, pero en la costa nariñense tenemos todavía árboles de 40 a 45 metros con diámetros que pueden llegar hasta los 60 centímetros, que son árboles realmente respetables, y de ahí puede salir una troza de las que les digo yo que sale de Buenaventura para madera. Y esto sigue siendo una actividad permanente en la zona que no se ha podido ni siquiera reglamentar, y departamentos como el Valle del Cauca, que tiene avances en cuanto a la veda y todo esto, pues tienen muchas dificultades en hacerlo respetar. La madera, esta es la madera previa a los tucos que llaman, listos para ser cortados, para producir las astillas, que son lo que se utiliza para la leña. Sigue siendo un uso que en áreas de manglar muy grandes puede no verse, pero en áreas de mangle muy pequeñas, con comunidades muy pequeñas, sí es un factor de presión importante al que hay que ponerle atención. Aquí vemos, aquí tenía el señor el tuco completo, el palo, y lo va cortando en leñas y se lo venden ya cientos en la calle, y esa es una de las fuentes de subsistencia de esta gente. La erosión, como les digo, todas estas comunidades, muchas tienen ya barrios enteros con planes de reubicación, y esto es sencillamente gente que comenzó a usar el manglar que tenían ahí vecinito al río, y cuando llegó el río y creció, pues comenzó a llevarse todo lo que había. En el caso de Nuquí tenemos en este momento un problema que se fueron ya 200 metros de orilla, y hay que pensar ya en reubicación de muchas áreas de eso. La pesca, ustedes lo que ven aquí, estos trasmayitos que hay aquí, que es lo que llaman riflillos, que son trasmayos que no tienen el diámetro, digamos, autorizado,
se usan en estas zonas de manglar aprovechando las mareas. Entonces, cuando baja la marea, yo me bajo de la lancha, estiro todos esos corrales de mallas y me voy y dejo que la marea suba otra vez y se va quedando agarrado ahí. Cuando vuelve y baja, voy y saco todos los pescados que hay. ¿Qué problema hay ahí? Que todos los juveniles y prejuveniles de los peces quedan capturados en esto. Esto es un problema serio que tiene el INCODER a nivel nacional, pero se está trabajando ya con propuestas de sustitución de este tipo de aparejos. Esta foto es regular, pero lo que se ve aquí es una de las señoras pianguando. Eso era para mostrar un poquito lo intrincado y lo difícil que es este tipo de trabajo que hacen solamente mujeres y niños en este país. Ahí se ve más o menos el trabajo que hacen las piangüeras. Y esta es lo que les decía de la sobreexplotación de piangua. En Nariño hay millones y millones y millones de pianguas que se guardan, se rocean con agua periódicamente mientras llegan los barcos de Ecuador y se van llevando todo este recurso. Poco a poco, sencillamente, nosotros vamos quedándonos sin él. ¿Qué se puede hacer para conservar? Esa es la pregunta que surge siempre. Es un poquito la solución para evitar que siga la tendencia de disminución del manglar, que si miramos las estadísticas y los datos existentes, podríamos decir que en los últimos 20, 30 años hemos tenido una disminución de alrededor de unas 20.000 hectáreas, aunque el dato no puede ser exacto por los que les decía. Tenemos que controlar el uso ilegal del manglar, de todo la extracción que se hace, tanto de madera como de recursos de la piangua y demás. Algo muy importante es que todas esas medidas de manejo deben ir acompañadas de alternativas productivas para las comunidades de allí. La gente efectivamente está dispuesta a hacer conservación, a declarar zonas de preservación, como vimos en la señora Elda de Trebugá. Y ellos tienen un manglar de 1.600 hectáreas y están dejando el 30% para preservación, el 30% para recuperación, que quiere decir que esas dos no se van a tocar, y el resto para uso. Pero ese sacrificio, entre comillas, y el no acceso a esos sitios, pues implica que hay que trabajar en la búsqueda de alternativas para que la gente respete los acuerdos y demás. Aplicar normas y ejercer un control y vigilancia eficiente es el grave problema del país en general, que es muy difícil que las entidades a las que les corresponde, desde las corporaciones hasta las autoridades de la Armada, hagan un control y vigilancia de todo esto que pasa. En la costa caribe hemos visto ya ejemplos no hace mucho de construcciones que no han podido ser detenidas, de edificios y demás, en zonas muy cercanas al manglar. Promover la creación de áreas marinas protegidas. Y aquí hay una idea también muy clara, y es que una cosa son las figuras de carácter regional y nacional que le corresponde al Estado, a la unidad de parques, como parques nacionales, santuarios de flora y fauna, como la isla de Salamanca, pero también está la posibilidad de trabajar a escalas mucho más pequeñas, con planes de manejo que ayuden a conservar el recurso y a tener unas normas y lineamientos de manejo que las comunidades puedan ayudar a cumplir. Fortalecer la capacidad de esa gente para poder aplicar esas normas y reglamentos de uso, porque realmente hay un problema de que solos no pueden, y un poquito el mensaje de que una golondrina sola no hace verano es algo que ellos están diciendo claramente que necesitan apoyo de alguna forma para fortalecer esto. Y promover y apoyar las medidas de control a esos cambios que ya son estrategias mucho más globales, internacionales, que se mueven en espacios ya diferentes, pero que definitivamente son fundamentales si no queremos que poco a poco estos ecosistemas comiencen a desaparecer. El país ha hecho ya una evaluación. Lo que ven en verde son las áreas que existen ya protegidas bajo alguna figura, especialmente de la unidad de parques, y todo lo que ven en anaranjado son punticos que son considerados prioritarios para conservación. Muchos de esos sitios que están en verde, en anaranjado, casi todos, son áreas de manglar, que están sin ningún tipo de figura de control ni de conservación. Y en el caso del Pacífico, lo mismo, tenemos solamente el Parque Sanquianga, que fue la foto que les mostré al principio, enorme, la isla Gorgona y el Parque Utría. De resto, en 1.300 kilómetros de costa que tiene el Pacífico, no tenemos más áreas, y todo lo que está en anaranjado es una forma de decir, hombre, necesitamos aumentar las áreas bajo alguna figura de conservación de manglares para poder lograr que no haya impactos mayores en todo esto. Aquí ya lo reconocen, Enrique, que salió en el video, donde queríamos ilustrar sobre ya la propuesta que tienen de preservación de zona de uso sostenible y recuperación, que es una estrategia que está dando muy buen resultado. Las piangüeras, las mujeres, la gente está decidida a aportar y a participar en este proceso, porque estamos hablando definitivamente de sus espacios. Son las diferentes comunidades que les dije en el Golfo de Trebugá, y aquí vemos, por ejemplo, toda la lista, que es mucho mayor de la que les mostré yo,
para la gente la lista de recursos asociados al manglar y que pueden usar es enorme, y la lista puede ir muchísimo más allá de esta lista que tenemos aquí. Pero lo importante es que poco a poco la información que la gente va generando es la que va permitiendo establecer la cartografía y la zonificación necesaria para que haya un control del uso y una mejor propuesta de conservación de estos manglares. Esta foto es muy linda, ustedes ven aquí lo que se ve en colores, lo que les decía, la roja es la zona de preservación, preservación, zona de recuperación es la amarilla, y toda la verde es la zona que están dejando para uso sostenible. Entonces están dejando prácticamente el 60% de su manglar quieto y proponiendo sistemas de uso y lineamientos de manejo en esta zona. Esto que ven aquí es igual a la foto que vimos donde se quiere hacer el puerto de Trebugá. Esta es la ensenada de Trebugá, y este sitio es donde se quiere hacer un puerto de aguas profundas que, como ustedes ven, abarcaría toda el área donde existe el manglar en este momento más grande de esa zona norte del Chocó. Entonces es interesante que la gente está trabajando en eso. Es la comunidad de Jurubidá, otra comunidad vecina, igual, tienen ellos mismos sus propuestas de qué tipo de tallas, diámetros, alturas de árboles se pueden sacar, no sacar la piangua de tal tamaño, no hacer turismo en tal sitio, o al revés, ser muy propositivos en que ciertas áreas deben ser para educación ambiental, para turismo, para extracción de ciertos recursos, etcétera, etcétera. Entonces, un plan de manejo donde finalmente la gente sí está proponiendo, haciendo propuestas para conservar. Esto es lo que viene ahora. Hay un proceso ya de señalización de todas las áreas de manglar, en donde la gente que vaya ya para el año entrante a las zonas de Nuquí encontrará, si se mete a hacer un paseo por los manglares, una señalización en todas las zonas que le dicen: usted está ingresando en una zona de preservación por esto, y esto es lo que puede o no puede hacer, esta es la zona de uso sostenible donde esto y esto y esto, y todo eso bajo, digamos, un control comunitario local apoyado, ojalá, por las entidades de gobierno que les corresponde también, ¿no? Las CARS y demás. Esta diapositiva es muy interesante porque es casi como la justificación o la explicación de por qué es útil y es necesario tener áreas protegidas. Ahí lo que vemos básicamente es un círculo rojo donde el mensaje es que un área marina protegida se transforma en precisamente un área nodriza, en un semillero, en una despensa de la cual salen los recursos que pueden ser aprovechados fuera del área de preservación o de conservación por las comunidades. Aquí se ve el pescador que está aprovechando esto, y esto está más que comprobado a nivel mundial de que funciona. Hay áreas donde al cabo de 7, 8 años de proteger áreas, por ejemplo, como los arrecifes de coral, se ha visto que hay un aumento del 80% de las capturas de la gente fuera del área alrededor. Entonces, digamos que ese es el gran mensaje de las áreas marinas protegidas, y es la utilidad, y la gente lo ha entendido así, y por eso la señora hablaba de dejar el manglar como un área de semillero. Y la pregunta del millón de siempre es: nosotros aquí sentados como ciudadanos comunes y corrientes, ¿qué podemos hacer? Pues un poco ya está recogido en lo que hemos dicho. Las campañas para crear áreas marinas protegidas es una forma, pero yo insisto en que antes de cualquiera de estas acciones, esto que estamos haciendo aquí, lo que ustedes están haciendo de informarse y de conocer un poco más sobre la importancia del manglar y cuáles son las razones por las que habría que cuidarlo, es fundamental. Yo no puedo decir que apoyemos una campaña para crear un área de manglar protegido, pues si no sé realmente qué es lo que estoy realmente cuidando en términos de biodiversidad o de importancia socioeconómica para la gente. Promover el consumo de recursos que no estén amenazados. En el manglar no es muy claro esto, pero por ejemplo en el caso de la madera de cierto diámetro es claro que hay ya unas resoluciones a nivel nacional para no usar cierta madera. Uno puede trabajar en el no consumo de ciertos recursos. Es más evidente en el caso de la pesca, cuando se habla del consumo del mero, por ejemplo. El mero, aunque tiene varias especies, en líneas generales el mero está en un estatus, está reconocido como en un estado de vulnerabilidad, y el mero es un pescado que se sigue consumiendo en Colombia en todos los restaurantes. Algunos son ciertos, algunos son meros, otros son otra cosa, pero el mero sigue apareciendo en todas las cartas, y una de las formas que uno podría decir de ayudar como consumidor a evitar el consumo de especies que están amenazadas es pues, no pidiéndolas. El turismo comunitario en zonas de manglar, pues ya vimos claramente que no es una tendencia acá en Colombia, es una tendencia mundial. Sencillamente el turismo se ha vuelto, como el ecoturismo principalmente, se ha vuelto una alternativa que permite como mostrar más claramente la fusión entre los objetivos de conservación y lo que es el manejo y el uso sostenible del recurso. Entonces, digamos que esa dicotomía que siempre ha existido, que si se conserva no se puede usar, o si yo lo uso, entonces no puedo hablar de conservación, todo eso se está volviendo como a discutir
Y lo que se está mostrando es que sí hay formas de hacer uso de los recursos haciendo también conservación. Y el desarrollo turístico sin control los destruye. Yo creo que esto lo puse porque finalmente lo que está pasando en Colombia, especialmente en el Caribe, es esto. Hay un desarrollo muy fuerte de construcciones turísticas y de manejo de áreas de manglar sin ningún tipo de control. De hecho, los mismos recorridos y senderos que uno hace con la gente, se cree que el ecoturismo es que el señor que va detrás me va recogiendo a mí todas las latas para que no quede ninguna por allí. En fin, entonces hay todo un trabajo que hacer todavía para que el turismo tenga criterios mucho más claros de eso. Y lo que les estaba diciendo ahora acá, que tenemos que informarnos para poder participar, y yo creo que parte de lo que estamos haciendo en este momento aquí es eso.